Bueno amigos, acá les voy a mostrar más o menos en detalle la super salamandra que hicimos con campanas de freno. No se las hice paso a paso porque ya tengo un video de ese tipo que es muy similar, que les voy a dejar el enlace acá arriba. Pero sí les voy a mostrar más o menos en detalle las cositas que le hicimos y cómo trabajamos este material, que al ser fundición es complicado para soldar, para trabajar. Así que bueno, les voy a ir contando más o menos cómo hicimos. La armamos toda y le mostramos cómo queda terminada. Una hermosa salamandra, muy pesada, hay que tener cuidado para manipularla. La verdad que quedó muy pesada, pero va a quedar muy eficiente y con pocos materiales. Ustedes saben que las campanas de freno usadas se descartan. ¿Por qué recomiendo usar campanas de freno? Porque ya de por sí están diseñadas para disipar calor, así que es un material que es totalmente apto para hacer una estufa, con la dificultad que les decía antes. Pero bueno, vamos a pasar a mostrar las partes de la estufa. Bueno, lo primero que hicimos en la parte de abajo, con una platina bastante gruesita que conseguimos y 3 tornillos, fue fijar una platina en la parte de abajo usando los tornillos que ya se usan para la rueda, ¿no es cierto? Ahí se alcanza a ver una platina de hierro. Entonces ahí soldamos las patitas y hicimos un recuadro para el cajoncito de la ceniza. Usamos unos caños galvanizados que teníamos por ahí, que después les voy a enseñar cómo se suelda el caño galvanizado. Y bueno, soldamos ahí la platina, le hicimos unos suplementos de chapa para que caiga bien la ceniza. Eso como primera medida. De ahí arrancamos de abajo hacia arriba como siempre. Después, para darle entrada de aire, hicimos un corte, hicimos un agujero con el taladro en cada punta y cortamos con la moladora una tapita de chapa con 2 pernos, pueden ser 2 roscas o no. Una de las roscas va con tuerca y lo que hacemos es regular. Para un lado un poco más de aire, nada de aire o un poquito menos. Eso lo armamos ahora, le ponemos una rosquita adentro y queda como la regulación de aire. Ahí está, para que vean cómo funciona el mecanismo, muy simple, muy simple. Le puse 2 pernitos para que no se gire, pero es muy simple el mecanismo y efectivo. Después lo que hicimos para la parrilla de quemar la leña sería, yo ya tenía una platina hecha, pero ustedes pueden cilindrar un hierro macizo, redondo del 12, lo que sea, y le pusimos patitas. Recuerden que tenemos que tratar de evitar soldar porque es complicado soldar. Si bien se puede soldar, es más complicado. Entonces le pusimos patitas, es sacable y si se quema, porque esto es lo primero que va a quemarse, podemos retirar porque la estufa va a ser desarmable, como ya lo van a ir viendo. Bueno, el tema de la ceniza, encontramos un cajoncito de chapa que teníamos hecho, hicimos un soporte ahí prendido de las mismas patitas y ahí tenemos para retirar la ceniza, sacar la ceniza, queda espectacular. Todo con reciclado. Esta mango es de una garrafita de Freon, ustedes saben que me gusta reciclar mucho. Llegamos a la parte de unir la parte de arriba con la parte de abajo. Acá lo que hicimos fue cilindrar una planchuela de 3 pulgadas por 3,16 y como se van a dar cuenta ahí, les di unos puntitos. ¿Qué utilizo yo cuando es fundición? Como les voy a hacer otro video específico, uso electrodo de acero inoxidable. Muchas veces se puede soldar, depende de qué fundición, acero inoxidable, con el electrodo de acero inoxidable, perdón, la fundición. Ahí para que quede fijo. Y bueno, ahora vamos a proceder a poner la parte de arriba. La hice así calzable, no solo porque es difícil soldar o fijar en la fundición, sino por el traslado, por el peso y también para sacar la parrilla de donde quema la leña. Recuerden que se puede quemar eso y bueno, para reemplazarlo simplemente sacamos la tapa de arriba con ayuda porque es muy pesado y retiramos y sustituimos. Queda armada, ¿no es cierto? Muy pesada.
Pero bueno, ¿ves? Queda calzada como el rebaje que tiene la misma campana, calza en la misma planchuela. La puerta, como la hicimos cortada, todo cortada, y le hicimos un marco de planchuela abulonada. Lo mismo para prender las bisagras, que en este caso usamos cadena, como siempre saben que me gusta usar, porque recuerden que soldar acá es muy complicado. Entonces cortamos todo, hicimos un recuadro de planchuela y así quedó la puertita. Ahí tienen un detalle del sistema de cierre, un pernito ahí y listo. Bueno, para la tapa de arriba usamos una planchuela platina de 3,16 mínimo. Igual le hicimos un aro a la vuelta y un refuerzo porque acaba de recibir mucho calor, ¿no es cierto? Con la misma forma pusimos los tornillos que los cortamos ahí, prendida de los agujeros que tenía la campana para la rueda. La salida, la parte de atrás opuesta a la puerta, una salida de 4 pulgadas, regulación de tiraje, ahí está toda abierta. Hicimos una trabita de este lado para que vaya un poquito más trabado. Ahí está cerrada del todo. Simple, pero funcional. Le hicimos una hornallita para cocinar, para calentar algo, con el detalle de la herramienta para retirar la hornallita. Ahí. Perfecto. Esto es un detallecito para el amigo, una cápsula de 762. Y bueno, pienso que ahí estaríamos. Le hicimos la marca ahí, una chapita inoxidable, leve, Leo de sol. Para cortar la platina estuvimos utilizando bastante el plasma, que también le voy a dejar después unos consejos. Y bueno, para trabajar la campana de freno, amoladora con disco de corte, la amoladora grande de 9. Así que bueno, esos son más o menos los detalles. Espero les guste. Yo uso mucho campanas de freno, ya van a ver, les voy a dejar varios videos de varias estufas para el frío que se viene. Y bueno, esto con leña es muy económica, o sea, a la vez que calienta se la mantiene a una temperatura alta y sin gastar tanta leña. Así que bueno, espero que les guste. Cualquier duda, como siempre, me consultan. Ya les repito, no lo hice paso a paso porque allá hay muchos videos de esto en mi canal. Yo soy muy de la estufa de leña, de buscar perfeccionar esto. Tengo que hacer una de doble combustión, que me han pasado los datos muchos suscriptores, muchos amigos, de cómo es el tema. Así que en cualquier momento estaremos haciendo la de doble combustión. Y bueno, cualquier aporte que quieran hacerme, pregunta, no duden, me lo hacen en los comentarios. No se olviden de suscribirse y compartir, activar la campana de notificaciones para saber cuando subo contenido. Nos vemos, gente. Les dejo algunas fotitos.